Esta vez vamos a sumergirnos en las representaciones de la realidad y las posibilidades de la tecnología en las fronteras del arte y el sonido. En Umbrales, veremos cómo el arte nos lleva a los extremos de la exploración digital y de la representación de los datos que nos inundan en diversos planos, sonoros, visuales y escénicos. Un concepto que escuchamos insistentemente en el mundo de las empresas y los servicios personalizados a usuarios es el de Big Data. Pero ¿cómo podemos imaginarnos estos datos? Una muestra presentada en Fundación Telefónica busca, mediante la representación, esclarecer lo que es el Big Data. Big Bang Data es una exposición que nos invita a explorar este fenómeno de los datos masivos. Nosotros somos los primeros partícipes en esa producción masiva de datos que ha sido exponencial desde el momento en el que todos ya tenemos un teléfono móvil y ese dispositivo está constantemente enviando datos. Estas nuevas tecnologías están dando un retrato de cómo somos y eso permite tanto a organizaciones, instituciones y a empresas tomar decisiones sobre lo que nos gusta, sobre lo que necesitamos o incluso, como reveló Snowden, permite espiarnos, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, de datos masivos, es porque millones de personas, ¿no?, que están de alguna manera externalizando su memoria, ¿no?, confiando en una empresa privada que ahí estarán sus fotos, sus mensajes, ¿no?, todas esas relaciones sociales que tienen, ¿no? Y bueno, porque y eso es un cacho, ¿no?, de nuestra memoria. En otro puede estar en Instagram o esas conversaciones que hemos tenido en WhatsApp. Esto que vemos representa el millón de fotos que subimos diariamente solo en la plataforma Flickr. Las personas que hicieron estas fotos no configuraron bien su perfil, ¿no? Entonces, esa manera de comportarnos, ¿no?, que es de alguna manera un poco naif, un poco como confiada, ¿no? Las aplicaciones son gratis, bueno, pues yo hago uso de ellas. En la exposición nos demuestran que quizá estamos comportándonos de una forma que deberíamos reflexionar sobre ello, ¿no? Llegamos a ese punto en el que nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, todas las aplicaciones que tienen el uso de GPS están mandando datos nuestros. Aparecen nuevas profesiones, ¿no?, que son los analistas de estos datos, que trabajan con equipos o científicos o de gobierno o para empresas, ¿no?, que toman esos datos de nuestro comportamiento, pero también pueden ser datos climáticos o pueden ser, ¿no? Y esa crea como una nueva era del conocimiento, porque ahora más que nunca tenemos una capacidad, pero inusitada, ¿no?, como sociedad, de poder manejarnos. Pero eso también nos da una ilusión de pensar que todo lo podemos resolver porque tenemos acceso a un montón de datos y nos olvidamos que lo importante es hacer buenas preguntas. La visualización de datos es el arte y la ciencia de encontrar las preguntas correctas para obtener un conjunto de datos. Y en esto se concentra Ingo Gunther, con la interpretación de los datos en tercera dimensión por medio de globos terráqueos. This one is interesting in the sense that it shows the economic jurisdiction. Now, economic jurisdiction means that countries control their land, but also countries now have control of their oceans. Right? The United Nations Convention on the Law of the Seas, that was passed many years ago, and that means that countries now can extend their economic exploitation about 200 kilometers or 200 miles into the ocean. And then you suddenly have a land that looks very different. The continents look very much the same, and I'll come to South America in a second here. So, for instance, if we look at this part here, we see how far Peru actually extends into the ocean, and that there's an overlap with Chile. But it shows that the country is actually much larger,
And it's significant because we know so much more now about what's under the sea, and we can explore this because of technological development than before. So this is really what the land now looks like. So some countries are much larger than we think because they have islands. Any island means you have 400 miles diameter. And by this measure, the largest country is not the Soviet Union, or not Russia for that matter, but it is actually the United States. And the second largest country is France, because it controls so much of the ocean floor and ocean because it has so many islands. So France is the second largest country on Earth by this measure. So this is a very special globe which is outdated so very quickly. But this was made like 3 years ago, and at that time I matched up the GDP with the gross income of countries and companies. So suddenly we have, for instance, that a company like Daimler or Mercedes-Benz, right, is the size of a good chunk of Southern Africa, and like PetroChina, the size of Nigeria and Mali. And I did that also for South America, and you see like Venezuela is the same size as BP. It kind of makes sense because it's an oil company. And if you take at that time, a few years back, the income, the gross income of Volkswagen, and match it with countries, then it's a perfect match with Peru and Bolivia together. La revolución tecnológica nos ha traído este mundo. Eso no es bueno ni malo. Hemos visto que puede servir para vigilarnos y espiarnos a nivel global, pero también puede llevarnos a cimas del conocimiento inusitadas, o puede revolucionar para bien deportes como el fútbol, en el que no hay entrenador, por ejemplo, en la Liga Española, que no tenga 5 analistas de datos. Jaime Del Val realizó una acción performática en el Museo de Arte Contemporáneo y puso de manifiesto su oposición frente a los centros de control que almacenan nuestros datos. Él coordina el proyecto MetaBuddy, que fue presentado en nuestra ciudad. Este proyecto plantea entrar en el fundamento, digamos, ontológico, en cómo está operando, qué modelo de realidad se está moviendo en ese modelo de cultura, el Big Data, de la gestión de bases de datos, de las huellas digitales que dejamos, de cómo detrás de todo eso siempre hay una traducción de movimientos a patrones calculables, y de las problemáticas que implica eso, en términos de cómo se va reduciendo la riqueza del espectro de la comunicación no verbal, cómo se reducen los gestos a elementos calculables, o sea, la diferencia, digamos, de hacer un gesto en una conversación a hacer clic en una pantalla táctil. Eso tiene que ver con esa reducción de la complejidad del cuerpo a elementos calculables. Sí, bueno, ahora pues llevo 2 acelerómetros. Nuestros smartphones están llenos de este tipo de dispositivos, pero normalmente pues no sabemos ni cómo funcionan, ¿no? Aquí se diseminan por el cuerpo, nunca se controlan de forma manual y son el nexo de conexión. No se trata de controlar, sino de conectarse con y de dejarse influenciar por ese entorno que se modifica partiendo de números, digamos, de datos de movimiento que surgen del sensor. La voz procesada electrónicamente, el sonido espacializado en 4 canales que se mueve alrededor del público como una especie de cuerpo sonoro en movimiento constante. Todos esos son elementos, son capas de un entorno de muchos estratos, pero que se trata de un espacio muy dinámico, muy emergente, ¿no? En vez de este espacio totalmente predeterminado que solemos habitar en la actualidad. Es un proyecto muy amplio en el cual lo que acordamos entre los distintos socios, porque hay socios que trabajan con Linux y software libre, hay otros que no, entonces usamos un protocolo llamado OSC, Open Sound Control, que permite de forma, sin usar internet, sino a nivel de redes locales solamente, y con mensajes no estandarizados, comunicar máquinas, ¿no? Mandar, por ejemplo, datos de movimiento usando, por ejemplo, en este caso un software de código abierto, a otros dispositivos que generan, por ejemplo, la parte de sonido, la parte de visuales.
Entonces, ahí ha habido una pluralidad, digamos, de sistemas en el proyecto que se intercomunican, ¿no? En este paradigma que ponemos en práctica en Metatopía, como parte de Metabody, se trata de generar un espacio que tanto en su fisicalidad como en sus aspectos digitales, de proyecciones y de sonido espacializado, es un espacio que nunca preexiste al movimiento, sino que emerge con él y del que nunca está en control el usuario, el participante, el interactor, sino que es un espacio que te invita a explorar siempre variaciones y cambios en tu movimiento. Entonces tú formas parte de ese entorno, el entorno forma parte de ti, pero no hay un centro de control. Entonces se trata de exploraciones en relación con alternativas a los modelos imperantes en la sociedad digital, que son modelos de control, modelos que tienen que ver con un control manual, con una reducción del movimiento de elementos calculables. Esto es lo que opera detrás de cualquier interfaz en la cultura digital. Esto es lo que hace que la cultura del Big Data sea una cultura orientada enteramente a la predicción y el control de los comportamientos y a la modificación de los comportamientos. Nos encontramos con Cecilia Vilca, quien vive una experiencia entre la ciencia y el arte. Los datos de la microscopía electrónica y la belleza de dichas representaciones se encuadran en un proyecto singular. Hemos organizado esta exposición que se llama Microverso, que une pues el trabajo de una científica, pensando, ¿no?, que no hay esas barreras, que ese es otro punto, ¿no? No hay una barrera tan delimitada en el conocimiento para mí, y no solamente para mí, sino para muchos artistas y muchos científicos, entre lo que es ciencia y arte, sino que el conocimiento es un continuo. Entonces, una científica como mi madre puede hacer imágenes que son arte, y yo, siendo artista, puedo utilizar elementos de ciencia, como la microscopía electrónica. Desde los años que se pusieron estos instrumentos digamos, de uso ya comercial, que es a partir de los años 70, ha ido evolucionando, ¿no? Al comienzo sí se necesitaba una plataforma especial que no tenía que tener vibración, el ruido, tenía que tener unidades de enfriamiento, los famosos conocidos como los coolers, o también tenía que tener compresor de aire, aparte de tener siempre lo que es el aire acondicionado. En la medida que han incrementado, han ido investigando, cada empresa ha ido mejorando. Me dedico fundamentalmente también a hacer un gran apoyo a lo que son los investigadores en el Perú de las universidades que carecen de este tipo de instrumento, y a las tesis que ellos dirigen. Entonces, llevamos ya más de 70 tesis que hemos dado el apoyo para que puedan estudiar diferentes cosas de las distintas universidades a nivel país. Yo pensé en relación a las imágenes de mi madre. Ella utiliza un equipo, más como en la fotografía, el equipo no es el que hace el arte. Puedes tener la mejor cámara, la mejor caja de lápices, los mejores óleos, y no vas a hacer una obra de arte, ¿no? Es el ojo de la persona el que determina. Entonces yo pensé, si existen fotógrafos que capturan paisajes a la escala de nosotros y son artistas, ¿por qué mi madre, que captura estas imágenes
que a escala microscópica, que ella las elige, porque su ojo y su técnica no es también una fotógrafa, pero en este caso de paisajes microscópicos. Entonces, esa es mi lógica. Y yo creo que sí, ella es una artista. Y yo creo que el arte es algo que, el arte y la ciencia, ¿no? Porque va de ambos lados. Se ha encasillado durante mucho tiempo, pero ya hay una tradición desde la época del Renacimiento, de que es un continuo el conocimiento. Entonces la idea ahora que tenemos, la ventaja, es que con la tecnología, con la data, con diferentes tipos de instrumentos, esas barreras ya parecen ridículas, ¿no? Entonces podemos, digamos, crear. Lo que tiene en común un artista y un científico es que ambos son investigadores. Define un encuadre, o sea, ella está eligiendo de toda una zona, de todo un mundo, de toda una topografía, ella está eligiendo un encuadre específico y un equilibrio, ¿no? Composición. O sea, yo me di cuenta que estaba componiendo, ¿no? Tiene miles de imágenes en toda la experiencia que he tenido. Ella es la que trajo el primer microscopio electrónico al Perú, o sea, desde incluso cuando antes de tener un laboratorio ella trabajaba en microscopía electrónica. Entonces lo que hice fue elegir por eso, que hubiera tres grandes temas, y también por la morfología, por la composición, ¿no? Que hubiera diferentes tipos de, por ejemplo, hay unas que son como personajes, porque son singulares, otras que son texturas, ¿no? Pero básicamente las elegí por que representaran los tres reinos, ¿no? Quinoa, tenemos minerales. Es una pieza de arte digital y microscopía electrónica que yo realicé en una residencia en Río de Janeiro. Para mí realmente la divinidad está en la naturaleza. Me parece, siempre me ha parecido que esa conexión, la morfología que hay, quizás porque he crecido viendo esas imágenes, pero siempre he pensado que donde puedes encontrar algún tipo de divinidad es en la naturaleza. Entonces, el proyecto que yo hice en Río se llama Reliquias Futuras, y de lo que trata es de contrastar la frialdad de la ciencia con las creencias. Entonces yo llegué a Río como si fuera una especie de antropólogo, arqueólogo del futuro, una cosa así, y tenía que crear una reliquia de las creencias que ellos tienen. Y elegí los orishas en la versión umbanda, que es la más mezclada, digamos, la contemporánea. Entonces lo que hice fue hice que las muestras viajaran a Lima, las muestras de Oshosi, que eran parte de las ofrendas que me dieron, vegetales sobre todo. Unas eran unas pequeñas flores, otras eran pedacitos de hojas que habían sido parte de los rituales o que tenían un significado para mí, ¿no? Escogí 3 y las analizaron aquí en el microscopio electrónico, y esto lo enviaron a Río. Esto, que es como un mapa químico, lo voy a convertir en un 3D. Entonces finalmente tengo mi reliquia, tengo un contenedor de una creencia, ¿no? Que en este caso es Oshosi. Crear una forma sencilla de simular el andar de la pata de un animal real dio paso a una generación de animales que sorprenden por su caminar en terrenos irregulares. Dichas criaturas estuvieron expuestas en Fundación Telefónica. Theo Jansen, creador de esas criaturas que caminan por las playas, estuvo en nuestro país y nos explica el origen del código genético y la evolución de sus creaciones. Well, when I was a student, when I was young,
there were already computers. And so we learned more or less how to program a computer. So, and that knowledge came, was good for me later when I had to write this program to define the length of the tubes which I needed to let the animals walk like they are supposed to walk. So I had this Atari computer in the 90s, and at least, well, this Atari computer, I could program this in GFA Basic. In fact, what I did was I created 1,500 different legs in the computer, and the computer decides which leg is the best one, and so a bunch of selection of legs was allowed to keep on living, and the other legs, they died, and the ones living, they could multiply and combine their tubes, and so they had children. So they had, again, 1,500 new legs. And this process of selection and reproduction went on for months in that computer, and that generated the 13 numbers which I needed to let the leg system walk the way they walk. I put this code on my website a long time ago, and then since then, hundreds of students in the whole world, they are making strand beasts. They're using this code, and you could say they're infected with this code, and so they get a little bit of a disease, a strand beast disease, and then they start making strand beasts. And so the strand beasts, they use students to multiply. They infect students, and they use humanity to get more and more. The basic material is this kind of yellow tube, and I restrict myself to this kind of tube. I use it like my protein, you could say. And during the years, there was a sort of evolution that these animals become better and better surviving the circumstances on the beaches, like the storms, and the water and the sand on the beach. And so they have been improved the last 26 years, and I hope to improve it more the coming 25 years. And so that these animals, you could say, that they are going to be autonomous by the time I leave this planet. La construcción de un instrumento musical electrónico requiere de algoritmos de reconocimiento de imágenes en movimiento y procesamiento de señales de audio. A ello se ha entregado el investigador y músico Jaime Oliver en su taller. Estamos en mi taller, que es un espacio sumamente caótico, en el que hago básicamente lo que se me ocurre. Y si es que encuentro resultados prometedores, sigo trabajando en ello. Y a veces trabajo con circuitos electrónicos, a veces trabajo directamente programando las computadoras. Y dependiendo de lo que vaya saliendo, voy necesitando distintas herramientas que van quedando. Antes de este instrumento hubieron algunos otros. Uno de ellos era un silbador, precisamente una vasija silbadora que estaba alterada con circuitos electrónicos. Luego hice un tambor que tenía una cabeza elástica que podías presionar y se iba deformando. Y también trabajaba con una cámara de video que captaba los gestos y los usaba para generar sonidos. Y este es el instrumento que le sigue
a ese, digamos, que también es basado en una cámara, que también es basado en análisis de gestos manuales. Bueno, básicamente es una cámara de video, de videojuego en realidad, no son muy baratas, un pedazo de madera y luces LED que permiten hacer contraste con la tela negra, ¿no? Entonces la piel generalmente refleja luz y la tela absorbe luz, entonces ese contraste entre luminosidad me permite analizar las formas que generan las manos de una manera robusta, continua. Por ejemplo, en este caso puedo entrar por este lado y dependiendo de las formas que hago, genero distintas respuestas. O en este caso, por ejemplo, un dedo me permite transformar un sonido base, que es básicamente este. No sé si lo escuchas, ¿no? Y es como... es una cajita y esa cajita se convierte o se articula en una secuencia de sonidos dependiendo de las manos. Entonces, por ejemplo, este es un dedo, pero estos son cuatro muy estirados. Y esas pequeñas diferencias son las que finalmente me interesa explorar. El principio básico es primero clasificar la forma y se clasifica en esta versión del instrumento, se clasifica por dónde estoy entrando. Entonces si entro por el lado izquierdo, por ejemplo acá, ese es un dedo, pero si entro por acá, esa es una mano. Si entro por acá, esos son dedos y estos son manos. Estos son dedos. Estos son dedos. Esta es mano, perdón. Y esta es una mano más larga. Y la riqueza para mí está en las combinaciones, ¿no? Ahora, si es que a eso yo le aprieto este otro pedal, ahora tengo otro mundo de sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo este de acá, que funciona de esta manera. Ahora mano, ahora dedo, mano, dedo y mano. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo empezar a... La luz es clave, por eso yo traigo mis propias luces, que son estas de acá, que me permiten tener control sobre la iluminación que cae, ¿no? A veces estás tocando y cae una luz en un escenario y te hace una sombra, y esto me permite borrar esas sombras para yo poder tener una visión limpia desde la cámara, sin sombras de otro lado, ¿no? Porque si todo es sombra, es decir, si me cae una sombra en la mano, se me parte la mano en dos acá, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo simple es este cuaderno acá. Podemos escucharlo, pero si lo sigo empujando, pierde contacto con el borde, entonces ya la computadora no piensa que es una mano, piensa que es otra cosa. Ahora, yo lo puedo activar así. Entonces,
es importante la iluminación, ¿no? Si es que algo tapa la entrada o si estoy con manga larga, por ejemplo, no puedo tocar con manga larga. Solo en lugares veraniegos. Soy un poco autodidacta y he estudiado mucho tiempo también, pero los estudios, para empezar, creo que nunca se acaban, y creo que un estudiante que va a estudiar y no es autodidacta no es un estudiante. Si solamente sabes lo que te enseñan, entonces no has aprendido a aprender. Mucho de mi tiempo lo paso investigando en internet o lo paso investigando en libros. Y estudié en el conservatorio un tiempo acá, luego estudié en la Universidad de California, donde hice un doctorado. Entonces sí, he estudiado mucho en un lugar, pero yo no aprendí a programar en ningún lugar, aprendí a programar por mi cuenta. Entonces eso es una combinación de formas de obtener conocimiento que no son exclusivamente las de la institución educativa. Paola Torres Núñez del Prado reside en Suecia, pero a su paso por el Perú nos contó sobre sus exploraciones con textiles, sonido y tecnología. En realidad empezó por mi interés en lo binario. Y este interés nació por estar atraída, digamos, cuando pintaba, quería romper con los límites de la pintura, ¿no? Entonces había algo que me molestaba, digamos, que las pinturas no se podían tocar, aparte de ser estáticas, no se podían tocar. Textil interactivo Chipivo tiene una suerte de canto base que uno interviene cuando toca la tela. Entonces la tela la he convertido, digamos, en un controlador. De tal tiene 4 secciones que son las que reaccionan al contacto, funcionan como un capacitor, parecido a las pantallas táctiles, o sea, el mismo principio en realidad de las pantallas táctiles del teléfono, las computadoras. Y cuando uno toca estas secciones, que digamos que en realidad están bordadas con un hilo conductor, puede modificar el canto original, base, ¿no? Y agregándole y cambiando los sonidos, ¿no? Este chullo, como, digamos, yo quería cuestionar un poco cómo uno asume que la tecnología está para servirnos, pero al final estamos siendo modificados por la tecnología, ¿no? Entonces, lo que hace este chullo es que cuando uno se lo coloca para poder escuchar el sonido que emite, pues tiene pequeños parlantes dentro. Tiene que caminar con la cabeza gacha y tiene que hacer estas dos cosas, ¿no? Caminar y mantener la cabeza gacha. Entonces, a las finales, las personas, para poder escuchar lo que quieren escuchar, tenían que acabar haciendo este acto performático en público, ¿no? El acto tenía que ver con esta porción del himno nacional que dice: largo tiempo el peruano oprimido, la cabeza agacha, etcétera. Entonces,
sí, hacía referencia a esta porción del himno y bueno, obviamente por el contexto tenía un significado extra, ¿no? Pues la gente estaba caminando en un país que no era el nuestro, ¿no? Con la cabeza agacha. Bueno, he utilizado una Arduino MP3, la cual programé para que, digamos, si es que la persona cumplía estas dos condiciones, se emita el sonido, ¿no? Hay un acelerómetro también dentro, entonces el acelerómetro lo que hace es que me permitía saber el ángulo de la cabeza y también censar si es que la persona se estaba moviendo o no. Desde el 2012 tengo estoy haciendo una investigación bastante amplia que tiene que ver con patrones, ¿no? Con patrones y con la mente humana. Y una buena porción de esto tiene que ver con los diseños chipivos, ¿no? Y su relación con el canto. Rolando Apolo conecta la música y la construcción de instrumentos electrónicos con su performance en vivo con el grupo Puna. Cuando ingresé al mundo de la electrónica, es un mundo muy amplio en realidad, comencé viendo temas como de circuit bending, ¿no? Que es la intervención de juguetes electrónicos. Poco a poco esto me llevó a otros temas también, a la construcción de transductores. Aquí, por ejemplo, tenemos este es un hidrófono, es un micrófono que funciona debajo del agua, por ejemplo. Y tenemos aquí también este es un micrófono electromagnético que sirve para capturar, en este caso, ondas electromagnéticas que están fluyendo, en este caso, por el medio. Poco a poco me voy metiendo a la construcción de sintetizadores, ¿no? Pequeños sintetizadores, y luego eso me llevó a la construcción de otros dispositivos cada vez más complejos. Este de aquí es uno de los primeros sintetizadores que fabrico, todo es a mano, es un prototipo, ¿no? En este caso lo utilizamos mucho, por ejemplo, en un tiempo estuve trabajando mucho con la banda Puna, que es una banda de post-rock, y este es básicamente el estudio, ¿no? Donde poníamos un poco en grabación, un poco en testing estos circuitos, ¿no? Este es básicamente el estudio. Aquí pues, hemos hecho muchas locuras, digamos, ¿no? En el aspecto sonoro. Y un poco lo que te explicaba es que trato de aplicar un poco estos dispositivos que construyo tanto a la música como a cuestiones ya que involucran, digamos, elementos ya más de espacio también, ¿no? Trabajar con instalaciones sonoras, instalaciones audiovisuales, etcétera, etcétera. Cosas que tienen que ver con sensores, por ejemplo, ¿no? La interacción con el público. Y en el plano musical, más bien es aplicar los sonidos o lo que puedes arrancarle sonoramente a estos artefactos para producir música, ¿no? Música pues, no tan convencional, pero finalmente música.
Este aquí es un pequeño oscilador, maneja sensores, sensor de luz, y básicamente trabajas con circuitería desde cero, ¿no? Desde la construcción de un chip, por ejemplo, y saber cómo configurarlo de manera técnica con los componentes y armar una cosa un poco más compleja, ¿no? Y un poco los talleres que doy, un poco no es tanto como... es más como pasar información en el sentido de transmitir algo que ellos mismos también puedan de alguna manera explorar de manera independiente, ¿no? O sea, al margen de saber qué es un LED o qué es un switch o qué es un potenciómetro, saber cómo utilizarlo y saber cómo configurar un circuito desde cero. Hay una rama de la tecnología también que no necesariamente es high-tech, ¿no? Sino que se pueden construir cosas de manera muy rápida, muy sencilla y no tan caras. Uno de los motores del movimiento de experimentación sonora en Lima es Aluardí, y uno de sus fundadores es Cristian Galarreta, que reside en Holanda. ¿Pero cómo comenzó a dedicarse a esto? Había mucha música que me gustaba que empleaba medios electrónicos, pero yo no tenía los medios económicos para conseguir sintetizadores o cosas así. Entonces me los empecé a construir y eso me llevó a aprender cosas que normalmente en ninguna escuela, ¿por qué enseñaban? Ninguna escuela electrónica o de música. Lo empecé a conocer por internet, conversando, preguntando. Y así es como salió. Yo tocaba guitarra también y tocaba en bandas con efectos que me prestaban amigos y cosas. Entonces, para conseguir algunos sonidos, texturas extrañas, empecé a explorar poniendo los pedales de guitarra en otros, primero en teclados, ¿no? Que debería ir hacia otra entrada, la metes en la entrada del dispositivo que está botando esa misma señal. Entonces se retroalimenta y eso genera una oscilación. Si tiene perillas o el voltaje va entre ciertas resistencias, va a empezar a modular la onda, ¿no? Y experimentos así, en ese momento ni siquiera te lo podía explicar. Incluso ahora no me interesa mucho explicarlo, me interesa más el fenómeno y qué va a pasar, ¿no? Empecé a programar varios interfaces que eran no solamente reactivas, que en cierta forma también interactuaban conmigo, no yo más interactuaba con ellas, sino también conmigo, ¿no? Por ejemplo, estaba tocando dentro de una estética o una meta o una dirección y de repente dije, ya, vamos a ver qué pasa, ¿no? Apretaba algo que había programado y salía
algo que ya me llevaba totalmente a otra dirección. Entonces te retaba a cambiar tu propio esquema. Siempre tocar en vivo para mí ha sido bien... Bueno, no soy alguien muy sociable para empezar, entonces cuando tengo eso, necesariamente para mí es una confrontación, que muchas de estas performances no las disfrutaba también por el hecho de que al programar el problema es que te centras mucho en la abstracción. Tú tienes todo en abstracto y quieres hacer algo más y algo más, cuando programas, ¿no? Entonces eso no te deja libre para disfrutar el fenómeno como tal, el presente del sonido, ¿no? Y ya lo he empezado a disfrutar cuando me he olvidado de cómo lo programé. Lo disfruto mucho más, lo disfruto como un instrumento en sí, ¿no? Como algo nuevo, con lo incierto que puede haber sido que programas comportamientos o reacciones caóticas, aún así como que lo conoces, ¿no? Pero ahora es como que no lo conozco y lo disfruto más. Una actividad que está marcando la ruta entre el arte, el sonido y la tecnología es el Festival Pacífico, organizado por SEQUES. El último evento que hemos hecho es el Pacífico, un festival internacional de arte sonoro que inició en el distrito de Independencia y terminó en el distrito de Chorrillos, ¿no? Entonces el festival es itinerante, ha durado 10 días con las actividades de conciertos, donde se trabaja la experimentación de la música, la experimentación del sonido, como es el arte sonoro. Si yo puedo leer un poco más la versión. Es como que boom. Tuvimos la presencia de profesionales que se dedican a las telecomunicaciones, a la ingeniería de sistemas, a la ingeniería mecánica, y que hoy día, por ejemplo, han dictado un taller que es de electrónica y Arduino enfocado al arte sonoro para niños. Entonces, que son como que dispositivos pequeños, robots que se van alimentando con la energía, con el voltaje, y van generando en base a pulsos nuevos sonidos. Tanto los luthiers electrónicos como los artistas plásticos o los científicos que dan origen a la vida mediante algoritmos tienen en común crear una nueva naturaleza, ya sea sonora o escultórica. Esto los lleva a ponerse en contacto con dispositivos y con lenguajes de programación que canalizan sus ideas. El recorrido que hemos realizado es apenas un fragmento de lo que se hace en el mundo. Esta suma de inquietudes marcarán las rutas de otras aplicaciones que se implementarán en el futuro, pero que nos enseñan que nuestra mente nunca se detiene en aprender, cuestionar y volver a aprender sobre los nuevos paradigmas.